Qué gran bendición poder adorar, exaltar el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos han vivido una experiencia de adoración a través del canto buena hoy también? Y le doy muchas gracias a Dios por esta experiencia, ¿verdad? Que podemos unirnos para alabar a Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Una experiencia maravillosa de exaltar el nombre del Señor. Y de nuevo, quiero que tú te des un aplauso. Ahora, fuerte, 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 fuerte. Siempre hago esta aclaración porque tal vez puede ser algo nuevo para algunos. Pero cuando aplaudimos, estamos exaltando al Señor, no a nosotros, ¿ok? Aplaudimos porque estamos aquí y para mí, en mi experiencia personal, ya en estos casi 30 años con el Señor, es maravillosa porque antes los domingos estaba en otra cosa. Ahora estoy adorando al Señor. Antes la semana estaba fuera del plan de Dios. Ahora estamos adorando al Señor. Y el domingo, primer día de la semana, diga conmigo, primer día de la semana, venimos para adorar al Señor. Y eso es una victoria. Quiero decirte, hoy es la primera victoria de esta semana. Hay mucha gente que no acaba de entender que adorar al Señor es lo primero. Que alimentarnos espiritualmente es lo primero. Buscad el reino de Dios primeramente y su justicia. Y algunas cosas, todas las cosas vendrán. ¿De dónde vienen? Toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Dios no cambia. Y no cambia no es porque nosotros podamos decir, Dios es el mismo. No cambia en su plan contigo. Lo que Dios va a hacer en tu vida, lo va a mantener. Dios quiere bendecir tu vida. Y por eso quiere que tú estés listo siempre, allí en su presencia, en la experiencia de adorar con la iglesia, ¿verdad? Venimos a la iglesia, pero es adorar con la iglesia, ser la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Dice amén. Esto es un edificio bonito, que bueno, ojalá que fuera más grande, ¿verdad? Para que vengan más personas, haya más espacio. Pero qué bendición que cada uno de nosotros somos la iglesia. Y quiero que tú saludes al que está a tu lado y te le diga, somos la iglesia, tú eres la iglesia. Somos la iglesia. No puede haber duda en eso, porque si tú dices, voy a ir a la iglesia, entonces como que, ¿será que tú vas a ir a la iglesia o tú como iglesia vas a adorar al Señor hoy, primer día de la semana? La experiencia es diferente, la convicción espiritual en tu vida va a ser diferente también. ¿Dice amén? Ok, hoy quiero reflexionar de una manera muy práctica bajo este libro de Apocalipsis. ¿Cuánto le gusta el libro de Apocalipsis? Algunos dicen, es que está muy complicado, tiene muchas cosas ahí que no entiendo y al Señor le sale una espada por la boca y los ojos se le ponen como fuego y que si hay muchos símbolos, ¿verdad? Pues Apocalipsis es uno de los libros que más me apasiona, muy bueno y nos da una información muy buena. Solo para darle uno de los principios para interpretar o entender Apocalipsis, es que Apocalipsis nos da figuras de lenguaje para que nosotros podamos tener la revelación del Señor. Y de hecho, la palabra Apocalipsis quiere decir revelación. ¿Qué es lo que es revelación? Mostrar. Cuando vas al libro de Apocalipsis sabiendo de que Dios te va a mostrar, entonces ya. Pero si tú vas al libro, no entiendo nada, está complicado, no vas a tener el discernimiento del Espíritu de Dios que va a darte entendimiento en la palabra. Te va a iluminar, ¿verdad? Cuando encendemos una luz, es una experiencia maravillosa porque Dios ilumina nuestras vidas para poder entender la palabra del Señor. Amén. Cada vez que abras la Biblia para leerla o la busques en el celular o en el tablet, ahí tú le vas a decir, Espíritu de Dios, ilumina mi vida, ilumina mi mente para entender tu palabra. Y así queremos hoy reflexionar en la palabra del Señor bajo el título La preocupación o la verdadera preocupación que tenemos que tener. La verdadera preocupación. ¿Creen que hay algunas personas en este mundo hoy preocupados? Esa es la matemática de la emoción. Un montón de gente, ¿verdad? Muchas personas están preocupadas.
¿Creen que hay personas preocupadas en la iglesia? ¿Creen que hay alguna persona preocupada aquí hoy? Todos, de alguna manera, nos surge el, ¿cómo pasará esto, verdad? Y la buena noticia, porque somos evangélicos, ¿cuántos son evangélicos? Recuerda, la palabra evangélico quiere decir buenas noticias. Así que tú y yo tenemos que crecer en dar, ¿qué cosa? Buenas noticias. Cuando se te ocurre una mala noticia, agárrala, multiplícala por 0, olvídala, no la des. Trata de transformarla, busca la solución, porque al final somos evangélicos. Bueno, la buena noticia de la preocupación que podamos tener todos nosotros es que todo podemos ponerlo en las manos del Señor. Dios tiene el control de todas las cosas. Pero hoy quiero reflexionar en la verdadera preocupación que tenemos que tener en medio de la preocupación de este mundo. Hay muchas situaciones que a todos nos tocan, a muchas naciones llegan más fuerte que otras, ¿verdad? Situaciones económicas, situaciones sociales, políticas, todo el tema de enfermedades. Y hay mucha preocupación y esto genera mucho estrés, genera enfermedades, ¿verdad? Genera caos social, genera problemas y ya no tan lejos en tu casa y en mi casa. ¿Sí o no? Cuando alguien se enferma, pues viene ¿qué? Preocupación. Estamos preocupados cuándo se va a sanar, qué va a pasar, qué es lo que tiene, si nos contagiamos. Todo esto de la cultura del COVID, que el Señor no nos meta mucho en esa cultura, pero toda esta preocupación acerca de las enfermedades, preocupaciones económicas, cuánto va a alcanzar, si eso, qué voy a hacer con esto. Y todos los temas que tú y yo conocemos nos generan una preocupación, a veces normal, porque es normal que nos preocupemos, pero a veces excesiva y eso nos puede afectar mucho. Bueno, como hijos de Dios, ¿cuál es la balanza, cuál es el equilibrio que tenemos que tener en nuestras preocupaciones? Bueno, quiero compartirte algunos aspectos por los cuales sí tenemos que estar preocupados. Y yo lo hago medio, separo en la palabra preocupación por preocupación. Preocupación, es decir, en qué nosotros tenemos que invertir tiempo en ocuparnos. Más que preocuparnos, tenemos que ocuparnos. ¿Sabe que hay personas que no están bien ocupadas? Hay personas que están perdiendo su tiempo y yo sé que ninguno vino hoy aquí, pero bueno, si usted encuentra alguno, se lo dice. Tenemos que preocuparnos. Ocuparnos de las cosas que realmente son eternas. Dice la Biblia que las cosas que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son temporales. Así que hay muchas cosas que se ven y nos preocupan que son temporales que mañana no van a estar. Muchas de nuestras preocupaciones basadas en la filosofía de este mundo, la forma de pensar de este mundo, a veces duran muy poco. Dicen algunos que el 80% de las cosas que nos preocupan mañana no estarán ya. Y si te preocupas por el futuro, el 90% de las preocupaciones y temores del futuro nunca son realidad. Así que siempre pongamos nuestra mirada, nuestra confianza ¿en quién? En el Señor. Incluso al dormir. Hay gente que dice, no puedo dormir, entonces pastillas y cosas, preocupaciones. Mira, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, oh Señor, me haces no solo dormir, vivir confiado. Porque si vives confiado, duermes bien. ¿Ok? Preocúpate por la justicia de Dios. Apocalipsis 7, versos del 1 al 3, dice la palabra que el Señor, ministrando a Juan, esta hermoso escrito, nos da algo interesante en lo cual sí tenemos que invertir tiempo para preocuparnos. Dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios. Diga conmigo, sello de Dios. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño. Diga conmigo, daño.
a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado, conmigo, sellado, en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y aunque yo sé que hay muchas interpretaciones teológicas para todos los que han podido estudiar teología y han estado en curso, y qué bueno, gloria a Dios, aleluya, que es muy bueno profundizar teológicamente estos aspectos. Cuando este ángel da orientaciones a los otros 4 ángeles, está diciendo, no hagan daño hasta que yo selle, hasta que sean sellados el pueblo de Dios. De alguna manera, ya le hablo del concepto. Dios, tú y yo tenemos que preocuparnos por la justicia divina en cuanto no la justicia de que las cosas pasen bien. Sea que las cosas vayan mal o sea que las cosas vayan bien, Dios tiene el control de nuestras vidas, de tu familia, de la iglesia, del país, de las cosas que suceden a tu alrededor. ¿Sí o no? Dios es soberano. Y Dios va a dar también la solución, el pago. Dios va a dar la recompensa a cada cual conforme a sus obras. Y no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de lo que sucede en este mundo y con respecto al reino del Señor. Cuando el ángel detiene la ejecución de la justicia divina sobre la tierra, está dando una orientación interesantísima. Hasta que sean sellados. Hay un tiempo en el que Dios está ministrando a este mundo a través de la iglesia y en la iglesia para manifestar su justicia. Los justos, tú y yo, tenemos el privilegio de estar en la justicia del Señor. Amén. Y esto nos tiene que dar mucha paz en medio de toda turbación, de toda preocupación. Los ángeles son seres creados por el Señor para ejecutar la justicia de Dios. No solo al final, no solo en el juicio, ahora también. ¿Recuerdan? ¿Quieren algún ejemplo? Cuando el Señor ha mandado varios ángeles para ejecutar la justicia en el Antiguo Testamento, cuando Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Cuando Dios le habló a Abraham, en cada una de las manifestaciones con los profetas, cuando Daniel oró, siempre Dios envía ángeles, diga conmigo, mensajeros, para que podamos tener la información correcta de parte de Él. Ahora, tenemos que preocuparnos por la justicia del Señor como la escuchamos. Y yo creo que en esos tiempos se manifestaban los ángeles de una manera tal vez más frecuente, aunque hoy también, pero hoy tenemos algo que ellos no tenían. Eso, muy bueno, el Espíritu Santo. Pero ¿tiene usted en su mano una Biblia? Ahí está la palabra que Dios mandaba con los ángeles. Hoy Dios ha puesto tantos ángeles para imprimir Biblia, ¿verdad? Tantas editoriales, tantas aplicaciones que ya la tenemos en montones de versiones. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Bueno, Dios da mensajes a través de su palabra. Y yo siempre y ustedes van a escuchar de mi parte, un énfasis a estudiar, leer, memorizar, escribir la palabra del Señor y compartirla. Porque cuando tú compartes la palabra del Señor, tú eres uno de aquellos ángeles que Dios enviaba en el Antiguo Testamento para hablarle a otras personas. La justicia en la cual nosotros tenemos que preocuparnos hoy, ocuparnos, es que tú y yo somos de los ángeles que Dios ha enviado para no manifestar su juicio final. Porque al final saben que Dios va a poner fin a este mundo, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán. Viene el Señor pronto. Maranata. Cristo viene pronto, ¿verdad? Y yo sé que casi no se predica de eso, pero hay que decirlo. Cristo viene pronto y todas las cosas que hoy preocupan a tantas personas, ¿verdad? Muchas personas preocupadas por las cosas de este mundo, todo se va a quemar. Y esta tierra y este cielo van a pasar. Pero tú y yo vamos ¿a dónde? Cielos nuevos y tierra nueva. No se va a quedar en el aire con arpita, con aureolita. No. Cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Tierra nueva. Parecido a aquello donde estaba Adán y Eva, ¿verdad? Antes del pecado.
Así que hay una garantía en la justicia divina para ti y para mí. En eso tenemos que ocuparnos como mensajeros del Señor, ayudar a muchas personas que todavía tienen que ser, ¿cómo? Sellados. Diga conmigo, sellados. Eso es la predicación del Evangelio. Tenemos que hablarle. Salmo 8, 4 y 5 dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Es decir, el salmista hace esa comparación acerca del ser humano y los ángeles, y lo hago así porque los ángeles son superiores a nosotros, pero como hoy Dios nos pone en el mismo nivel, incluso los ángeles anhelan hacer lo que nosotros hacemos como iglesia. El mensaje que él enviaba, Dios enviaba a través de ángeles en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento a María, a Elizabeth, o mejor dicho, al esposo de Elizabeth, se manifestaba por ángeles. Hoy Dios lo pone en tus manos y los ángeles anhelan hacer lo que tú y yo hacemos. Dios hace de una manera espectacular su mensaje para manifestar su justicia. Primero de Crónicas capítulo 29, verso 11 dice, tuya es, oh Jehová, la grandeza, el poder, la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor. Y tú te exaltas como soberano de todo. Mira, hermano, cuando Dios le dice a estos ángeles y Dios está manifestando esta palabra al apóstol Juan y está dándole esa autoridad a este ángel que dio indicaciones a los otros ángeles, está mostrándonos el Señor que todo lo que sucede en este mundo, en todos los fenómenos naturales, que nosotros no entendemos mucho, que a veces decimos, ¿por qué pasa esto? Dios tiene el control de todo. Yo no creo que Dios está como que, ay, estoy preocupado porque ahora va a pasar esto en tal océano o que va a pasar esto. No, no, no. Dice que no cae una hoja de un árbol sin que el Señor tenga el control, ¿verdad? Le da de comer a qué? A las aves del campo, ¿verdad? Le da vestido a qué? Yo creo que Dios interviene en todos los fenómenos naturales para ti, para mí, y lo veo de manera sobrenatural. Cuando usted observa cualquier parte de la creación, usted dice, wow, las flores, los árboles, y hay una abundancia de la manifestación de Dios. Diga conmigo abundancia. Hay una abundancia de la manifestación del Señor, de su soberanía en cada detalle de este planeta. Por eso el Señor dijo, no hagas daño a nada, todo manténlo como está. Yo creo la intervención de Dios en todos los procesos, incluso en nuestro cuerpo, en nuestra familia, en todo lo que tenemos, ¿verdad? Porque todo lo que somos es por el Señor. Todo lo que tenemos es por el Señor. Su cuidado, su protección, la misericordia. El profeta dijo, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nuevas son cada mañana. ¿Lo cree así? El aire que respiramos, el control de las aguas, todas las cosas, aun cuando funcionan mal relativamente de algún punto de vista, Dios tiene el control de todo, de todo. Y eso nos da paz, porque si Dios tiene el control de todo y Dios está contigo, ¿quién contra ti? No puede ninguna preocupación sobrepasar la soberanía del Señor. Nuestra preocupación tiene que estar más en la justicia, la manifestación de la justicia divina. ¿Cómo? Llevando más personas para que puedan venir a ser salvos y al conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Hay personas que no quieren creer, hay personas que no quieren incluso creer en Dios, que Dios existe, que no quieren creer en la soberanía de Dios, incluso cristianos que están esperando que Dios se manifieste su reino, pero quiero decirte, Dios es el rey y soberano de todas las cosas, lo crea o no lo crea. Y hay personas como tercas, ¿no? Que se ponen como, y hay un cuento que a mí me gusta mucho, de algún historia. ¿Puedo hacer un cuento? Ok, a mí me gustan mucho los cuentos, aunque no acostumbro a hacerlos en las predicaciones. Pero esta historia es de un hombre terco que va a una tienda y ve unos cuadritos así que parecían jabón y pide un jabón amarillo. ¿Se acuerdan de esos jabones de lavar? Y le dice, deme un jabón. Y dice, no, esos no son jabones, son queso. No, no, no.
deme un jabón. No, son queso. Y cuando le da el pedazo de queso al hombre, que el hombre hace así, que ve que no hace espuma, y dice, oh, este jabón no hace espuma. Señor, ¿qué es queso? Hay personas que quieren mantener su opinión en virtud de la realidad que se imponga. No importa lo que le estés diciendo. Hay personas que no quieren entender la revelación del Señor. Viéndolo en su palabra, viendo la manifestación de la misericordia de Dios, las personas quieren mantenerse en su incredulidad, en su fe incorrecta o en lo que puedan creer. Porque incluso yo creo que muchas personas o casi todo el mundo tiene esa capacidad de creer en algo, pero no ponen realmente su vida en las manos del Señor. Hay muchas personas que se niegan a la soberanía del Señor. Salmo 121 de Jehová es tu guardador. Y te digo esto por la justicia del Señor. Jehová es tu guardador. Él, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De Él son los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda tu vida. Jehová es tu guardador. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Cuando hablamos de la justicia de Dios y de la soberanía de Dios en toda la creación, estamos hablando de que Dios va a cuidar nuestras vidas siempre, siempre, siempre. Dice amén. Verso del 4 al 8 nos habla de preocuparnos por formar parte de los sellados. Yo sé que hay muchas opiniones en cuanto a los 144,000. Hay personas que creen que los 144,000 es un grupo selecto de personas de Israel solamente, o otros creen que son de alguna organización cristiana. No menciono sus nombres, tal vez alguno lo domina. Pero quiero hablarte algo muy interesante. Apocalipsis es un libro de lenguaje literario, de mucha ilustración. Y cuando ahora nos está diciendo 12,000 sellados de tal tribu, 12,000 sellados de tal tribu, 12,000 sellados, cuando usted suma todo eso, suma 144,000, ¿verdad? Pero más que una selección, y yo no creo que Dios es el Dios que selecciona y dice, tú no, tú sí. Aunque la soberanía de Dios se manifiesta como Él quiere, pero yo creo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Yo no creo que Dios creó una parte de la humanidad para decirle, ustedes para el infierno, ustedes para el cielo. No. Yo creo que cada persona Dios lo ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. ¿Lo cree así también? Avanzamos juntos entonces. Entonces, cada vez que usted lee ahí en ese capítulo que dice 12,000 sellados de tal tribu, 12,000 sellados de tal tribu, 12,000 sellados de tal tribu, está hablando de algo muy importante y es que Dios se manifestó a través de la nación de Israel para traer su revelación, que es la palabra, para darse a conocer al mundo. Recuerda, cuando Dios le dijo a Adán, sal de tu tierra y de tu parentela, Génesis capítulo 12, Dios estaba comenzando un proyecto maravilloso de hacer la nación de Israel, la nación escogida, su especial tesoro. Y nos estaba dando a nosotros un preámbulo, ahora que tenemos la palabra, de saber cómo Dios te mira a ti, cómo me mira a mí, igual que a Israel. Tú y yo somos el Israel espiritual de Dios. Somos el pueblo de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2, primera de Pedro capítulo 2, verso 9, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, ¿verdad? Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie la justicia divina, fue el primer punto, ¿ok? Ahora, qué interesante que cuando lees toda esa numerología bíblica que tiene un significado, el número 12 representa nación o pueblo de Dios. Número 12 representa pueblo de Dios. Pastor, ¿de dónde sacaste eso? No, nada. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 24 ancianos, 12 más 12, 24. Así que cuando tú ves el número 12 en la Biblia, está hablando de pueblo de Dios. Diga conmigo, pueblo de Dios. Entonces, la realidad que ahí está diciendo 12,000 sellados de cada una de estas tribus.
Pero de nuevo, cuando está hablando de 12,000 sellados, está hablando de que Dios va a sellar a su pueblo. Todas aquellas personas de la nación de Israel, porque saben, la nación de Israel necesita al Mesías, es decir, necesita entregarse a Cristo. Ningún israelita va a ser salvo si no tiene a Cristo, sino la salvación por gracia del Evangelio, entonces es para solamente los gentiles. ¿Me explico ahí? ¿Están conmigo? Repito. Yo creo que la nación de Israel, todos los judíos tienen que convertirse a Cristo también. ¿Sí o no? Porque si no, la salvación por gracia en Cristo Jesús es para nosotros los gentiles y no era para ellos los judíos. ¿Me explico? Sabiendo esto, yo no creo que hay una designación de cada tribu como 12,000 sellados solamente de cada tribu. No, está diciendo que el sello de Dios es para la gente del pueblo de Dios. Para todo aquel que ha entregado su vida a Cristo, sea de Israel o sea gentil, como nosotros, no judíos. ¿Están bien ahí? Así que cuando lees en el Apocalipsis los sellados, está diciendo, Dios va a sellar a su pueblo. Y yo sé que Dios sabe quién se va a salvar, porque al final si no creemos que Dios sabe quién se va a salvar, no creemos que Dios lo sabe todo. Y Dios sabe todas las personas que se van a salvar. ¿Ok? ¿Está bien claro eso? Por eso dice, yo voy a sellar a todo mi pueblo. Los que ya lo saben, los que no han nacido, los que se van a enterar hoy, los que se van a enterar mañana y los que ya lo hicieron anteriormente de entregar su vida a Cristo. Porque todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor será salvo. ¿Me explico? Es maravilloso que cuando lees todo eso te das cuenta que Dios tiene un plan maravilloso con su pueblo, y estoy hablando de la nación de Israel, para salvación. Todo Israel será salvo. Es decir, todo el pueblo de Dios que entrega su vida a Cristo será salvo. ¿Está bien ahí? Por eso tenemos que preocuparnos por ser parte de los sellados. ¿Por qué? Porque ahora, como Pablo enseña, nosotros somos el Israel de Dios. En la carta a los romanos, el Señor nos está enseñando que ahora tú y yo somos el pueblo del Señor. Pedro también lo dice, porque al final, Pedro por 3 años escuchó toda la enseñanza del Señor Jesús, ubicando el Señor Jesús a la nación de Israel, estando él presente como Mesías enviado, ¿verdad? Como el rey de los judíos que había venido para salvación. Le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, cuando la nación de Israel vivió esa experiencia, algunos tristemente, como muchos hoy, el gran por ciento no entendió a primera vista, ¿verdad? El primer capítulo de la salvación, estando Cristo ahí, esa experiencia maravillosa, pero otros lo fueron experimentando después, como en el día de Pentecostés, 3,000 personas vinieron al Señor y todos eran judíos, es decir, personas que estaban profesando la fe del judaísmo y vinieron de 12 naciones. ¿De cuántas naciones? ¿Y por qué de 12? Porque Lucas sabía que 12 representa pueblo de Dios, porque Lucas también fue inspirado por el mismo espíritu que inspiró a Juan, a Moisés, a todo el mundo, y usando el 12 también nos ayuda a saber que Dios había reunido el pueblo de él para manifestar su palabra, y todos los que aceptaron aquel día fueron salvos. Y dice Lucas, no yo, y más que Lucas, Dios, y Dios añadió aquel día 3,000 personas. ¿Añadió a dónde? A los sellados. Por eso la verdadera preocupación que tenemos que tener como iglesia, con nuestra familia, con nuestros oikos, es decir, personas que nos relacionamos, es formar parte de los sellados. Y qué bueno que todo aquel que confiesa a Cristo y está seguro de su salvación, que ha entendido el proceso de salvarse, puede estar convencido. Hay que estar convertido y hay que estar convencido, ¿verdad? Hay personas que dicen, sí, yo acepté a Cristo una vez, oh, sí, yo iba a la iglesia. No estoy hablando de ir a la iglesia. No estoy hablando de iglesia. Estoy hablando de que hayas aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador y que todo lo demás lo hayas dejado para que Él sea lo único que pueda garantizar tu eternidad, porque tú y yo somos eternos. Dile que está a tu lado, tú y yo somos eternos. La única explicación que yo tengo para los extraterrestres es esa. ¿Sabe que hay personas que creen que hay extraterrestres, que vienen, que nos visitan, que quiero decirte, tú y yo somos los extraterrestres.
porque tú y yo no somos de este mundo. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Están en este mundo? Por supuesto, uso esto, no somos extraterrestres, Dios nos puso aquí. Pero nuestra ciudadanía, cuando usted ve la justicia de Dios y el Evangelio, nos impulsan a que nuestros pies tienen que estar en la tierra, pero nuestra cabeza tiene que estar en la eternidad. Entonces, cuando tu cabeza está aquí en la tierra, wow, empiezan las... Oye, eso lo aprendieron bien. Qué interesante que tú tienes que preocuparte por ser de los sellados, porque si tú eres de los sellados, pase lo que pase, tú vas a estar bien. No te preocupes, que ¿cómo es? Recesión, que crisis, que pandemia, que Dios te va a guardar. Que si no va a alcanzar, sí va a alcanzar. Porque tú no pones tu esperanza ni en tu fuerza, ni tu intelecto, ni en tu familia, ni en la gente, lo ponen del Señor. Dios es tu proveedor en todas las áreas, espiritual, física, emocional, ¿verdad? ¿Tú quieres alegría? No hagas una fiesta. El gozo del Señor es tu fortaleza. La fiesta se acaba y cuando tú vas a ver, hay que limpiar mucho y no te va a dar mucha alegría. Entonces, pero cuando tú estás en la presencia del Señor, hay gozo. Y si haces la fiesta en la presencia del Señor, hay alegría y hay gozo. Y limpias con alegría. Aleluya. ¿Cuánto le gusta la fiesta? Es importante. Es importante que hagas fiesta todos los días en tu casa. Y es interesante. Efesios capítulo 1, verso 13. También ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo oyeron, fueron marcados, sellados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Leí en nueva versión internacional. Quiere decir que cuando tú y yo creímos, dice el apóstol Pablo, que fuimos ¿qué? Y lo voy a hacer así porque dice que se fueron sellados en su frente. ¿Pero algunos le pusieron un sellito aquí a ustedes? No, nunca nos han puesto un sellito en la frente. Ahorita voy a ampliar eso. Pero lo que quiero corroborar es esto. Tú y yo al salir de este lugar tenemos que tener la convicción de que ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Para Israel, ¿saben cómo se sellaba a una persona que se consagraba al judaísmo? ¿Alguien sabe cómo se sellaba a una persona que se entregaba al judaísmo, comenzaba a manifestar su fe en el judaísmo? O si había una persona que era comprada como esclavo y venía a una familia de los judíos, ¿cómo se manifestaba? Se circuncidaba a los hombres para marcar el cuerpo de esa persona como que era uno del pueblo de Dios. Hoy no tenemos que circuncidarnos, ¿verdad? Para marcar nuestra vida como pueblo de Dios, porque el Señor nos, con el Espíritu Santo. Todas las personas, diga conmigo todas las personas que aceptan a Cristo tienen el Espíritu de Dios. Porque el que no tiene del Espíritu de Dios, el que confiesa a Cristo como su Salvador, tiene el Espíritu de Dios. Porque nadie puede llamar al Señor, Señor, si no es por el Espíritu de Dios. Eso quiere decir, nadie es cristiano si no ha sido redarguido por el Espíritu Santo y está sellado por el Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo para decir, tú eres mi Señor. Y entiende que ahora somos esclavos de Jesucristo, siervos del Señor. Pastor, ¿cómo que esclavos? Sí, antes eras esclavo del pecado, del cigarro, de la pornografía, de la prostitución, del robo, de la mentira. Pero ahora somos esclavos del Señor, de la alegría, del gozo, de las buenas noticias, de la bendición. Aplaude fuerte si va a aplaudir. Porque el Señor te sacó de las tinieblas a tu luz, a la luz admirable. ¿Sí o no? Eso a mí me da alegría. Porque allá estábamos desbaratados, ¿verdad? Sin futuro, sin esperanza, pero ahora tenemos gozo. Preocúpate por ser parte de los sellados. De los sellados. Y bueno, entiendo que Apocalipsis, en este capítulo, Juan, inspirado en el Señor, usa las tribus de Israel. Y eso es buenísimo. ¿Sabe por qué? Porque hoy tenemos Biblia, hoy tenemos salvación,
Hoy sabemos que vino una persona del cielo que le pusieron por nombre Jesús porque el Dios había preparado la nación de Israel. Jesús lo dijo de esta manera y es como a mí me gusta decirlo también. Juan capítulo 4, verso 22. Ahora ustedes dicen que se adora así aquí, los judíos dicen que se adora allá, pero la salvación viene porque la salvación viene de los judíos. Cuando el Señor le está explicando a la mujer samaritana el tema de la adoración, le está diciendo, la adoración verdadera viene de los judíos. La salvación, mejor dicho, disculpen, viene de los judíos. La nación de Israel tiene esa gran importancia. Y esto a mí me da un principio para la vida. Voy a ver si me da tiempo compartirlo, pero la nación de Israel es importante para nosotros y basado en la promesa para Abraham y basado en el hecho de que Dios hizo una nación para salvarte a ti y a mí en virtud de traernos una palabra, la Biblia, toda la revelación y traernos a Cristo como la manifestación del Mesías. Eso tiene mucha honra. Tenemos que honrar a la nación de Israel. Tenemos que bendecir la nación de Israel. Entendamos o no comprendamos los conflictos de hoy, pero la nación de Israel es la nación escogida del Señor para traernos al Mesías y a su palabra y darse a conocer al mundo. 3 aspectos por los cuales tenemos que bendecir a Israel. ¿Ok? Ahora, y esa salvación nos ayuda mucho. Es interesante que nosotros tenemos que ahondar, por eso es el Antiguo Testamento, para que nosotros podamos respetar al Dios de Israel, para que nosotros podamos respetar la revelación divina, para que nosotros podamos ver eso. Tenemos que bautizarnos en Cristo para vida eterna. Dice la palabra, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, Romanos 6:3, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. Cuando tú y yo somos bautizados, es decir, nos entregamos a Cristo y ahora vamos a las aguas para manifestar muerte al pecado y resurrección a una nueva vida. Todo el que se ha entregado a Cristo debe bautizarse. Solo le dejo la escena de Hechos capítulo 2, cuando las personas oyeron a Pedro en el discurso diciendo, ustedes mataron a Jesús, el Mesías, la gente se preocupó. ¿Y ahora qué haremos? ¿Ahora qué haremos? El Señor, Pedro le dijo, arrepiéntense y. Así que toda persona tiene que arrepentirse de sus pecados y fueron bautizados. Lo que a mí me gustó mucho y me identificó mucho cuando la leía es que esas personas se bautizaron el mismo día. Y algunos osan decir, no, es que esa gente era muy santo, esa gente era muy bueno, esa gente no decía mentiras, esa gente no robaba, esa gente no había mirado a otra persona con odio, esa gente, ese día estaba todo el mundo, todos los santos del mundo ahí. ¿O eran personas como tú y como yo? Ok, lo que sucedió fue que ellos testificaron, diga conmigo, testificaron de que habían aceptado a Cristo como su Salvador. De que habían dado, ¿qué cosa? El primer paso, que es decir, ahora soy cristiano. Ahora soy un testigo de Cristo. Ahora me muero por el Evangelio, que eso es lo que quiere decir testigo de Cristo. Y el cristianismo moderno no está muy en frecuencia con eso, pero quiero decirte que eso quiere decir testigo, mártir. Ahora voy a dar el paso de que si hay que morirse por el Señor, a morirse. ¿Verdad? Somos libres, hermano. Valoremos la gran libertad que tenemos en Cristo Jesús. Valoremos la gran libertad que tenemos en esta gran nación. De reunirnos, de tener un espacio, de tener Biblia, de cantar, de hacer. Eso es una gran bendición. Todas las personas que se entregan a Cristo tienen que valorar ese testificar públicamente porque le están dando gloria y honra al Señor. La escena que más me gusta del bautismo es la de Jesús, que no tenía que haberse bautizado, pero nos dejó su ejemplo y es una de las cosas que tenemos que, todo lo que no se haya bautizado y que esté escuchando ahora, debe valorar. El día que Jesús se bautizó, los cielos se abrieron. Cuando tú te bautizas también los cielos se van a seguir abriendo. Ya están abriendo ya, pero los cielos se van a abrir más. ¿Qué más pasó?
se oyó una voz del cielo que decía: este es uno de los sellados. Este es mi hijo amado, está haciendo lo que a mí me gusta. Los padres que están aquí, ¿están contentos cuando sus hijos hacen las cosas bien? ¿Te imaginas a Dios cuando ve que sus hijos hacen las cosas bien? Y lo tercero que sucedió en el bautismo de Jesús es que el Espíritu Santo vino a su vida. Por supuesto, ya estaba, como está en la vida de todo el que ha aceptado a Cristo. Pero ese día se manifestó la gracia del Señor por el Espíritu para confirmar también su salvación, para continuar la obra del Espíritu de Dios en su vida. Amén. Eso sucede con todas las personas que le dan importancia a ser sellado y bautizarse. Mi invitación es que todo el que se haya entregado a Cristo, próximo domingo se bautice. Vamos a tener un bautisterio aquí y vamos a bautizarlo, ¿ok? No he terminado. Sigan ahí con la música, pero voy. Preocúpate por estar en la gran multitud. Verso 9 hasta el 10. Esos versos a mí me encantan. Son versos que quitan todo un montón de barreras. Después de esto, ¿qué es después de esto? ¿Te acuerdas el listado de las tribus? 12,000 de cada tribu, tra. Después de esto, dice Juan, que Dios le mostró, ¿qué cosa? ¿Qué dice su palabra? ¿Una qué? ¿Una qué? Cuando tú dices gran multitud, ¿qué quieres informar? Muchas personas. Y sigue diciendo el texto, una gran multitud de toda lengua, todos los idiomas, de toda tribu, de todos los pueblos, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que están delante del Cordero, del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos ¿de qué? De ropas blancas con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Preocúpate por formar parte de los que vamos a estar frente al trono, de la gran multitud. Esa tiene que ser tu preocupación. Recuerda cuando los 70 discípulos vinieron, los 12 habían alcanzado 72 personas más. No puedo explicar por qué 72, pero los 12 alcanzaron 70. Esos 70 vinieron con gozo, con alegría. También los 12. Y Jesús les dijo: vinieron con gozo porque ellos habían visto a Satanás caer y habían reprendido y los demonios salían y la gente se sanaba. Y Jesús les dijo: está bueno todo, pero preocúpense más y denle gloria a Dios, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Nuestra preocupación debe ser que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Que tú formes parte de la gran multitud, ¿verdad? Ahí se caen todas las barreras idiomáticas, culturales, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios. Y esto nos ayuda para realmente ocuparnos en este tiempo. Y Dios quiera que todo nuestro grupo que conocemos puedan ser salvos, que vengan a la gran multitud. Porque cuando tú has conocido al Señor, es cuando te enamoraste de tu esposo o de tu esposa y empezaste a decirle: qué mujer más linda. Y le empezaste a contar a tus amigos, a tu familia: qué hombre más lindo, me tiene loco, me tiene loca. Cuando tú te encuentras con Cristo, tienes que salirle a hablarle a los demás, porque ahora eres salvo, tienes que ayudar a otros. La gran multitud está compuesta por personas de todas las naciones, por personas de todas las tribus, por personas de todos los pueblos, de todas las lenguas. Y ese es el pueblo de Dios. Este es el pueblo en el cual Dios, por eso dio su cuerpo en la cruz del Calvario, vertió su sangre para perdonarnos a todos, para ahora hacernos linaje suyo, ¿verdad? Todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Gálatas capítulo 3, verso 28. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos ustedes son de Cristo Jesús. Dios nos pone como familia, ¿verdad? No somos iguales. No se deje engañar nunca, no somos iguales. Todos somos diferentes. Pero hay una gran gracia de Dios en eso. ¿Sabe por qué somos diferentes? Y aclaro esto. ¿Me dan un minuto más?
Somos diferentes porque usted es especial para Dios. Usted es irrepetible y tiene gran valor para Dios. Por eso somos diferentes. Somos diferentes porque tú tienes algo que yo no tengo. Y Dios quiere que nos complementemos. Somos diferentes porque Dios quiere usarnos a todos de diferentes maneras. Dios cuando te creó rompió el molde para que nadie se pareciera a ti y tú fueras el único o la única. ¿Cuántos dicen aleluya? Y eso da gran valor. Igual que los productos de las boutiques, ¿verdad? 1 o 2 productos ya y vale muchísimo. Así mismo ustedes, gran valor. Y eso Dios lo tiene manifestado de una manera muy especial. La gran multitud termina diciendo el verso 10, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Iglesia amada, familia, hermanos queridos, tú y yo tenemos que preocuparnos por el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Qué está pasando aquí adentro con Dios en mi vida? No por el hermano, no te preocupes por el hermano ahora, preocúpate por ti. Acuérdate que todo este año es para que te preocupes por ti, crecer tú, alimentarte tú espiritualmente, ser la, como dicen algunos por ahí, la mejor versión de ti, no, la mejor versión de Cristo en ti. Ya, crecer espiritualmente, pero preocúpate por lo que está pasando contigo y Dios aquí adentro. Pero sí, preocúpate por tu familia, que todos estén creciendo en el Señor, y preocúpate porque en este año, aunque sea una persona, sea salvo y que venga a los sellados y a la gran multitud, que es lo mismo, para salvación y que haya sido por ti. Porque recuerda los 4 ángeles de los 4 extremos de la tierra. Dios mandó a parar el juicio. Este mundo podía haber estallado ya hace rato ya, ¿sí o no? Este mundo está para freír. Pero Dios dice no, todavía. Porque la iglesia está buscando a otro sellado. Invierte tiempo en lo que Dios quiere que invirtamos tiempo. Que esta semana alguien pueda conocer el evangelio por ti. Tal vez tú dices que yo no conozco a nadie aquí, nada más hace 2 años que estoy aquí, o yo me mudé para acá nuevo, conocidos o desconocidos, pero háblale del evangelio a alguna persona. Disipula a alguna persona. Los que ya se entregaron a Cristo, domingo que viene vamos a bautizar. Bautízate, porque tú eres un sellado o una sellada de Cristo. Y crece en Cristo Jesús. Dios quiere no solo que creas, sino que puedas crecer en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén?